Universidad Autónoma del Estado de México. Materia: minería de datos. Los temas son: Árbol de decisión en Weka y metodología CRISP-DM. el equipo está conformado por Roberto Daniel Fernández González, Álvaro Campos Antonio, Julio Alberto Mejía Ponce. Yair Uriel Pérez Méndez. El primer tema que veremos será árbol de decisión en Weka. Teniendo en cuenta el gran avance de los sistemas de minería de datos desde el último siglo, las entidades educativas y empresariales han buscado maneras de explorar al máximo la información existente en sus sistemas de información. Esto basándose en técnicas de software especializados que mantienen interpretación fácil y real de los resultados. Al ser un software especializado, brinda apoyo suficiente para interpretar resultados de manera matemática y estadística, y por medio de visualización de gráficos o árboles que agregan valor a los resultados obtenidos. Para esto vamos a utilizar un programa que se llama Weka. Vamos a utilizar la versión 3.8.0. Pues una vez que se abre el programa nos aparece esta interfaz. De este lado tenemos 5 opciones que son interfaces. Nosotros vamos a utilizar la primera, que es la de Explorer. La seleccionamos, esperamos a que nos abra el siguiente cuadro. Ya que nos abre este cuadro, aquí podemos abrir nuestras bases de datos. Nosotros vamos a utilizar una base de datos que ya viene cargada en el programa. En esta opción podemos abrir la base de datos. Seleccionamos la ruta en la que se encuentra nuestra base de datos. En este caso está en C, archivos de programa, en Weka, Data, y aquí están las bases de datos. Se reconocen por su terminación en ARFF. Vamos a utilizar esta que dice Water Nominal. Se selecciona, le ponemos en abrir y ya nos abre la base de datos. En esta parte podemos ver los campos que contiene la base de datos, los valores que ya están ingresados o los que existen dentro, y aquí se muestra de forma gráfica la base de datos. Para que nos genere el árbol de decisiones, nos vamos aquí en Classify. En esta parte de Choice nos vamos al subdirectorio 3 y escogemos la opción J48. Una vez que se abre esta parte del J48, le ponemos en Start y como veremos, en primer lugar nos mostrará la información sobre el tipo de clasificador utilizado. Aquí vemos que está el clasificador J48. También vemos la base de datos en la que estamos trabajando y el tipo de test, que es este. En la siguiente opción, a continuación, se muestra el árbol que se ha generado y el número de instancias que se clasifica por cada nodo. Y por último, muestra los resultados del test, que son todos estos. Indican la capacidad de clasificación y la matriz de confusión, que está aquí, de esta manera. Para visualizarlo de forma gráfica, nos vamos a esta parte, le damos clic derecho y seleccionamos la opción de visualizar árbol. Y aquí nos aparece de forma gráfica. Yo les voy a explicar lo que es la metodología CRISP-DM. Bueno, la metodología CRISP-DM, actualmente existen muchos tipos de metodologías, ya que se aplican en diferentes áreas, pero en la minería de datos hay una en particular y es la que le vamos a explicar. Bueno, para ver, empezaremos con un poco de historia. Bueno, en sus primeros años de divulgación, esta metodología tenía el apoyo de muchas empresas. Unas de ellas son de Europa en su mayoría, como es la NCR de Dinamarca, AG de Alemania,
SPSS de Inglaterra y la ORA de Holanda, entre otras. Bueno, esta metodología perdió su apoyo poco a poco desde las empresas. Se rumora que es por su desempeño, pero esto se contradice, ya que muchas de las empresas actualmente todavía adoptan esta metodología. Bueno, esta es una imagen de donde se muestran las fases principales de la metodología, que es el entendimiento del negocio, el entendimiento de los datos, la preparación de los datos, el modelado, la evaluación y el lanzamiento o el despliegue. Procederemos a explicarlas. Bueno, la comprensión del negocio. Bueno, en esta fase se deben encontrar los objetivos y requerimientos, pero desde una perspectiva no técnica. En esta fase, bueno, se contienen 4 subfases. La primera es el establecimiento de los objetivos del negocio. Bueno, en esta primera fase se tienen que desarrollar las metas para determinar cuál es el problema que se desea resolver y por qué la necesidad de usar la minería de datos. El siguiente tema es la evaluación de la situación. En esta tarea se deben clasificar el estado de las situaciones antes de iniciar el proceso de data mining o minería de datos. El establecimiento de los objetivos de la minería de datos es el siguiente. Bueno, en esta tarea tiene como objetivo presentar los objetivos del negocio en términos de las metas del proyecto de minería de datos. Y por último, la generación del plan del proyecto. Aquí es donde se lleva todo el proceso para desarrollar el proyecto. La siguiente fase es la comprensión de los datos. Bueno, en esta fase se trata de familiarizar con los datos teniendo presentes los objetivos del negocio. En esta fase se cuentan con 4 subfases, las cuales son la recopilación de los datos. En esta primera tarea o fase es la recopilación de los datos iniciales y su adecuación para el futuro procesamiento. Bueno, la segunda subfase es la descripción de los datos. Una vez que ya adquirimos los datos iniciales, estos deben ser descritos. Este proceso involucra establecer volúmenes de datos, su identificación, el significado de cada campo y la descripción del formato inicial. La siguiente subfase es la exploración de los datos. Bueno, se procede a la exploración cuyo fin es encontrar una estructura general para los datos. Esto involucra la aplicación de pruebas estadísticas básicas que revelen propiedades en los datos recién adquiridos. Y por último es la verificación de los datos, para determinar la consistencia de los valores individuales de los campos, la cantidad y la distribución de los valores nulos, y para encontrar valores fuera del rango, los cuales pueden constituirse como un ruido en el proceso. La siguiente fase es la preparación de los datos. En esta fase se enfoca en obtener la vista minable o el datasheet y cuenta con 5 subfases, las cuales son la selección de los datos. La siguiente fase es la limpieza de los datos. Aquí se busca quitar los datos que están fuera de los rangos para no generar el ruido que anteriormente se explicó. La construcción de los datos, que esta tarea incluye las operaciones de preparación de los datos, tales como la generación de nuevos atributos a partir de atributos ya existentes. La siguiente fase es la integración de los datos. Bueno, en esta tarea involucra la creación de nuevas estructuras a partir de los datos seleccionados, como por ejemplo la generación de nuevos campos a partir de otros existentes, creación de nuevos registros, fusión de tablas, etc. El último paso en esta fase es el formateo de los datos, y esta tarea consiste en la realización de transformaciones sintácticas de los datos sin modificar su significado. Con esto la idea es de permitir o facilitar el empleo de alguna técnica de minería de datos en particular. La siguiente fase es el modelado. En esta fase se aplican las técnicas de minería de datos a los datasets y consta de 3 fases, las cuales son la selección de la técnica de modelado. En esta fase lo que se
se pretende es buscar la técnica más adecuada al tipo de problema a realizar. La siguiente subfase es la construcción del modelo. Después de ya seleccionada la técnica, se ejecuta sobre los datos previamente ya preparados para poder generar uno o más modelos, dependiendo del caso. Y por último, la evaluación del modelo. En esta, los ingenieros de la minería de datos interpretan los modelos de acuerdo al conocimiento ya existente del dominio y los criterios de éxito establecidos anteriormente también. La siguiente fase es la evaluación, en la cual se parte a partir de los modelos obtenidos en la fase anterior y se determina si las necesidades del negocio son útiles, y esta fase contiene 4 pasos fundamentales, los cuales son la evaluación de los resultados. En este paso se tratan factores tales como la exactitud y la generación del modelo generado. El siguiente paso es el proceso de revisión. Este se refiere a calificar el proceso entero de la minería de datos a objetivo de identificar elementos que pudieran ser mejorados. Otra de las fases es la revisión del proceso. En esta tarea lo que se hace es revisar continuamente o otra vez el proceso que llevó anteriormente, que es el paso 2, que es el proceso de revisión, para ver si se hizo un buen análisis y se puede continuar en la siguiente. Y el último paso es el establecimiento de los siguientes pasos o acciones. Esto más que nada es para ver si ya todo pues salió correcto, establecer una forma de actuar después para la siguiente fase, que es la última. La última fase es el despliegue. Bueno, en esta fase se busca explorar la utilidad de los modelos e integrándolos en las tareas de toma de decisiones del negocio, y consta de 4 subfases. La planeación de despliegue. Bueno, en esta fase el resultado de la minería de datos en la organización. Esta tarea forma los resultados de la evaluación y constituye una estrategia para su implementación. Planificación de la monitorización y del mantenimiento. En esta fase lo que se hace principalmente es se van a hacer las estrategias de cómo se podrá dar el mantenimiento y cómo se podrá estar al tanto del proceso que haga el proyecto a realizar. La última es el informe, bueno, la penúltima es el informe final. Bueno, esta es la conclusión del proyecto realizado. Dependiendo del plan de implementación, este informe puede ser solo un resumen de los puntos importantes del proyecto y la experiencia lograda, o puede ser una presentación final que incluya y explique los resultados logrados con este proyecto. Por último sería la revisión del proyecto. En esta pues ya una vez terminado el proyecto pues se da como un último vistazo para revisar que todo esté correctamente funcionando, para tener los datos y los resultados obtenidos que se desean. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les sirva y nos vemos hasta la próxima.